estamos con Alejandro Rodríguez Medrano. Yo te quería hacer una pregunta. Y ahí está en la prensa. Ya hoy no solamente hay 3 medios, ¿no?, de información, 3 medios que eran antes, pues, la prensa gráfica, periódico, revista, la prensa auditiva, que era pues las radios, y la audiovisual, que era la televisión. Entonces la televisión impactaba del momento, la radio recordaba y la gráfica almacenaba, porque tú querías ver qué había pasado en tal época, entonces en el periódico, en la revista estaba ahí grabado. Porque no había el internet. Claro, pero ahora el internet es un cuarto medio que precisamente no solo informa, impacta, recuerda, sino también guarda la permanencia. Y aquí estamos viendo que el señor César San Martín Castro, el 20 de febrero, declaró para nada menos que para el diario El Peruano. El diario El Peruano, ahí está. En el diario El Peruano sale en la primera página Ollanta con su hijito viendo el pase de los húsares de Junín en la Puerta de Palacio. Y en la segunda página el señor César San Martín Castro, poderoso mandamás en el Perú, porque al igual que Alan García, igual que Abu Gataz, él es presidente de uno de los 3 poderes. Él declaró que más años de cárcel a quien cumpla las reparaciones. Que no se debe permitir el no pago de las reparaciones. Dime, esto, Alejandro Rodríguez Medrano, puede Eso se digita, pues acuérdate. No, pero yo te refiero, yo te digo, ¿puede declarar esto el presidente del Poder Judicial? No, esto es inconducta funcional. Yo no entiendo hasta ahora por qué es inconducta. Ese término está puesto pues en el código y está puesto en la regla de la moralidad, en las inconducta y en la ley orgánica del Poder Judicial. Claro, es inconducta o error involuntario. ¿Cuándo hay error voluntario? ¿Y cuándo es error involuntario? Pues para eso está el Código Penal, que establece el delito de prevaricato. Claro. Donde está el concepto general de lo que es el derecho. Pero San Martín, presidente del Poder Judicial, uno de los 3 poderes del Estado, ¿puede decir eso cuando la Constitución dice otra cosa? Bueno, no te olvides tú de que San Martín, ¿cuáles son sus...? No, apoderado del Banco de Crédito, ¿no? Bueno, pero ¿qué dice la Constitución? O sea, ¿la Constitución sanciona a aquel que no pague? No, solamente habla de no solamente todo lo contrario. Primero, hablamos de la igualdad de la ley. Ya. Eso es uno. 2, cuando tú pides algo, si está fuera de la Constitución, ya perdiste. Claro. Se aplica la ley. Pero una ley que es de inferior categoría frente a lo que establece la Constitución, ni hablar. Claro. Prima la Constitución. Pero acá se dan leyes, por eso es necesario que se revisen todas las leyes. Pero no solo la ley. Y el juez tiene la obligación, cuando encuentra una norma de inferior jerarquía que colisiona con la Constitución, automáticamente la debe de dejar de lado. Pero mira, el pueblo es sabio. Aquí no solamente las leyes, sino que tengan más criterio. Porque, por ejemplo, un policía, un cabo, un sargento y suboficial no puede estar encima de lo que dispone un general, pues. Y el general es la Constitución. Aquí, pues, lamentablemente, y que un mandamás de uno de los poderes del Estado diga esto, por favor. El pueblo entiende. Un policía de tránsito no lo puede mandar a un general. La Constitución es un general. Y el policía es una ley. Pues, no hay prisión por deuda. Inciso C del artículo 24, ¿no? Literal. Así es. Inciso C. No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento en los deberes alimenticios. Claro. Nada más. Porque es lo único. Después del resto, claro, está mintiéndole al pueblo, le está mintiendo al pueblo, y aparte de eso, está yendo contra su propia función que establece de respeto a la Constitución y la primacía y aplicación de la misma. ¿Pero qué podemos esperar de la aplicación de justicia? Pero ¿qué podemos esperar de un presidente que está teniendo en su seno, o sea, ahí en la Corte Suprema, a magistrado supremo, que él mismo está incumpliendo? O sea, no está siguiendo las reglas que establece y le obliga la ley orgánica del Poder Judicial para mantener a la sala transitoria y la designación de magistrados provisionales. Bueno, pero... Y esto nace de la corrupción desde el año 2001, cuando entra Paniagua. Claro. Y continúa hasta la fecha.
que inclusive lo está arrastrando también al presidente Ollanta así que no toma una acción. Claro, yo te quería hacer otra pregunta y te la hice hace unos instantes, ¿no? Sobre cuándo hubo más corrupción. Pero hay que recordar que en la época de Fujimori, el Poder Judicial, las salas, había una vista de la causa a las 8, 7, 9 de la mañana y al mediodía ya estaba publicada. Sí, eran las famosas tablas que se ponían, claro, en la... revocada, confirmada, anulada, porque esas tres alternativas hay para una causa, ¿no? Hay varias. Pero la... Puedes declarar hasta insusistente concesorio. Claro, pues ya, pero mayormente son pues revocan, anulan o confirman. Eso es lo más. Es la típica. Y ya estaba ahí y salías tú ya, ¿no? Ya, pero ahora salía y automáticamente ya estabas. Ya no había marcha atrás. Nada. En cambio ahora están corriendo firmas todavía. Se ve la causa el 31 de diciembre, viene el 31 de diciembre del otro año y todavía se están corriendo las firmas. O sea, la están corriendo en Tortuga, en Caracol, para que no los puedan alcanzar a los locales. Sí, pero ese sí es un hecho irregular, porque la claro, cosa de la vista se ve y se vota y se firma. Claro. Si no, de lo contrario, pues no tiene objeto. Pero como digo, pues se ha hecho por costumbre. No, pero eso no es costumbre, Alejandro. Eso es para poder arreglar la sentencia, sea para revocarla, sea de quién pone más en el platillo de la balanza, sea para revocarla, para anularla o para confirmarla. ¿Qué conviene? Sí, a mí me sancionaron porque había, cuando integraba salas penales o tribunales correccionales, tengo la prueba que me sancionaron por haber resuelto en el día y haber firmado en el día y haberse salido. Todos los expedientes salían y entraban, o sea, no era... Entraban y salían, dirás. Así es. Ya. Pero más salía que entraban porque estaba con la carga procesal que... Claro, no, me refiero a que salía, pues, no, salía y entraba. Ya te entiendo dónde quieres ir. Pero llegaba hasta una sala y lo primero que se pedía era el inventario. Después del inventario, automáticamente planificábamos cuántos procesos deberíamos resolver en el día para poder descargar y hacer que la justicia llegara en su momento. No, que ahora la exuberante carga procesal y que... Y eso, fíjate, sin necesidad de nuevo código. Veíamos la causa, escuchábamos la audiencia y inmediatamente salía la sentencia. Y eso está en los acervos documentarios en las salas de las cuales yo he sido presidente de RAI. Claro, pero se demora justamente para que ahí viene pues el arreglo. Como dice, en los detalles está el diablo, en la demora está el peligro, ¿no? Porque cuando ya se votaba la causa, en esa época se votaba, ¿no? Como digo, se veía la causa a las 8 de la mañana, a las 12 del día, 1 de la tarde, ya estaba publicada, ahí en las tablas. Veía uno y ya estaba, confirmaron, o revocaron, o anularon, una de las tres alternativas más personales. Pero ahora no, ahora demoran, ¿no? ¿Para qué? Para que vaya uno, ponga más, viene el otro, da un poco más, viejo. Si no, ¿por qué no votan las causas? Porque ya se supone que el vocal ponente lleva pues la responsabilidad y la solución hecha, ¿no es cierto? Así es. Así es. Bueno. La historia se encargará de descubrir. Así es. Nos alegra contar contigo aquí porque se habla pues con la verdad, ¿no? No estuviste preso 7 años, yo estuve 22 años preso del Poder Judicial, litigando para poder hacer... No, y que el pueblo entienda de que lo que venimos a hacer en la radio... La hora, pues, hijitos, se está durmiendo Enrique Arturo. Faltan 10 minutos para las 9, ¿cómo le olvides? Bueno, estoy muy interesado en la operación. Ya. Faltan 10 minutos para las 9. Está concentrado. Así es. No, lo que te decía era, ¿por qué venimos acá a la radio y gracias a tu... No, que ocurre, yo te agradezco más bien. Gracias a tu buena aceptación, ¿no? La aceptación de que esto llegue al pueblo y a través de ustedes que le dan otro matiz ya un poquito jocoso a la realidad de los hechos. Y esto permite a que el pueblo se instruya y reclame sus derechos, porque nosotros dejamos pasar y dejamos al tiempo cuando tenemos nuestros derechos latentes y reconocidos en la Carta Magna. Entonces esto ha permitido ya que inclusive un diario saque pues la Constitución y la vuelva a regalar. Pero los textos hoy en día pues están por las nubes. Mucha gente no tiene capacidad económica para comprarse un libro, pero para eso están las bibliotecas. Pero también demanda tiempo. Bueno, también eso es cierto. Pero se regaló en la época de Fujimori cuando recién el Congreso... No solamente de la época de Fujimori, sino en las épocas anteriores de otros gobiernos, te la mandaban en la guía telefónica, te la enviaban, sacaban pasquines, sacaban folletos y se regalaba. Pero hoy en día tiene un costo, grave error. Así es. Esta es una enmienda que debe tomar
gobierno para que se regale en los colegios, se regale en las universidades y se regale al pueblo peruano, porque es necesario que sepa sus derechos y los sepa reclamar. Pero la ignorancia, como dicen, es madre de todos los vicios. Pero también, si tú desconoces tus derechos, ¿cómo reclamas? Entonces la única forma para instruir al pueblo es que esta constitución se regale como era antes. Por eso hay partidas especiales para el sistema educativo. Claro. Y además es inversión, no es pues un gasto innecesario, sí, es una inversión. Porque así también cuántos juicios se evitarán, porque la persona conoce sus derechos y no, ¿para qué voy a reclamar si de acuerdo a la Constitución? Pero tú has visto en la fecha cómo se hace al Senado del Poder Judicial y nadie dice nada. Cuando la propia Constitución establece de que quien administra justicia es el Poder Judicial, no otra institución, pero nosotros vemos en los periódicos, inclusive en el propio peruano, cómo salen resoluciones de carácter obligatorio, cuando solamente de carácter obligatorio es lo que determina el Poder Judicial. Claro. El que es el que está facultado a poner, por la Constitución. Por la Constitución a poner fin a cualquier conflicto de interés. Incluso, si yo lo demando a Ollanta, por decir un caso, el que tiene que solucionar en última instancia es el Poder Judicial. Si él o yo tenemos la razón. Si yo lo demando a Bugatás, o si a Bugatás lo demanda a Ollanta, o si a Bugatás lo demanda a San Martín, o si Ollanta a San Martín. No te olvides el único que soluciona en última instancia es el Poder Judicial. Por eso el Poder Judicial tiene que ser autónomo. Claro, claro. Acuérdate que y lo es, y lo es. Debe ser, no lo es ya, no es lo es ya, porque inclusive te califica, fíjate, cómo el colegio de abogados te puede calificar a un juez por intereses personales. Acuérdate de que los colegios de abogados, la mayor parte son abogados que pueden perder un litigio, porque dentro de un proceso judicial la mitad gana y la mitad pierde. Definitivo. Por hecho natural, porque la ley lo establece así. No pueden ganar los dos, pues. No puede, ni hablar. Entonces, pero de eso... repente ganan los dos cuando no inician el proceso. Entonces, eso te hace generar el odio del abogado frente al magistrado. Por eso que el magistrado no debe estar supeditado a nada y debe responder justamente, no solamente con sus bienes. Por eso es la imprescriptibilidad que se establece en las leyes. ¿Por qué? Para que el juez sepa que si él comete un error o comete prevaricato, automáticamente sabe que va a estar involucrado, que va a responder con sus bienes, va a tener más cuidado y no hacer lo que hace como lo que le da la gana. Frente a disfraza la ley a su capricho y te adornan la figura, pero no va al fondo del asunto de la que tú estás cuestionando y que la ley te obliga a resolver. Los jueces tienen responsabilidad civil, ¿no? Así es, no solamente responsabilidad civil, responsabilidad penal y administrativa, como lo tienen todos los funcionarios públicos. Ya, menos lo de la SUNAT que se creen, pues no se... No, también la tienen. También la tienen de acuerdo a la Constitución, porque no, todos somos iguales ante la ley, ¿no? No, es que no habías encontrado para que lo denuncie o lo demande. Nadie tiene poder. Sí, Víctor Hugo, te quiere hacer una pregunta. Sí, a partir de su intervención, doctor, que venía haciendo constantemente acá en la gracias por todo eso, vemos de que en el Poder Judicial prácticamente hay un desmonte ahí que no deja pasar para ver la justicia. Entonces, yo lo veo que usted hace todos los esfuerzos necesarios y da recomendaciones. Entonces, me pregunto yo, ¿debe haber una enmienda en la autonomía del Poder Judicial para tratar de regularizar todas estas leyes que están ahí, que no dejan ver bien lo que es la justicia en el Poder Judicial? Son más de 2,5 millones de expedientes que están ahí, y ahí nos vamos a quedar y vamos a seguir en la misma cantaleta y nos vamos a morir, van a seguir otros. Te admiro por tu preocupación, pero aquí en la radio nosotros hemos dicho, inclusive cuando hubo la modificatoria del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que crea 2 magistrados más, ya no son 18, ahora son 20 en la Corte Suprema. Pero viene la pregunta, para esta vacante que se han creado, porque es creación, se ha convocado a concurso, veamos, para mí no aparece la publicación en el diario. Para eso justamente se han hecho valer la ley de la carrera judicial, perjudicando a aquellos candidatos o candidatos en potencia para este concurso. Por eso la ley de la carrera judicial considera a los magistrados de reserva. Uy, ¿acaso estamos en el ejército, o la marina, o la aviación, en la cual existe la reserva de los que han pasado por el servicio militar obligatorio? El Poder Judicial es autónomo.
Y las leyes justamente deben de cumplirse porque es el obligado a hacer que se cumplan. Si la ley establece los concursos, viene la pregunta: concurso y reserva, ¿cuál es la que prima? ¿La reserva o el concurso? O sea, tiene que ser el concurso. Entonces, ¿por qué? Porque el concurso te permite a ti, como candidato, a postular. Pero en la reserva no, el que postuló hace un año o dentro del año mantiene estatus para poder automáticamente acceder al cargo de ese que está vacante. Como los congresistas accesitarios, ¿no? Sí, pero es que no, pues esa es otra cosa, porque eso lo elige el pueblo. Claro. Eso lo elige el pueblo. No necesita otra convocatoria del pueblo. Acá no. La ley establece concurso. Y cuando es concurso, debe hacer el concurso para la plaza que está existente. No eternamente por el año. Entonces viene la pregunta: ¿es inconstitucional o es constitucional? Para mí es inconstitucional. ¿Por qué? Porque le está restando derecho y oportunidad a la igualdad ante la ley para aquellos candidatos que ya están aptos para postular ese cargo. Está bien, doctor, desde los candidatos y todas esas cosas por el estilo, pero en toda organización, en el poder la ley judicial, señala, pues, hay un cuello de botella que todos lo notamos y que no lo queremos discutir, como son los expedientes que están durmiendo ahí. Entonces, sí, pero hay que buscar una solución al respecto, ¿no? A través del diálogo, a través del debate, y que se viene dando acá constantemente. Fíjate, sí, mira, aquí pasa lo siguiente. Acuérdate que antiguamente los secretarios de juzgados en lo civil no recibían renta del Poder Judicial. Partiendo de ese punto de vista. Segundo, de una vez que ya se compromete el Poder Judicial a pagarlos, automáticamente ya los captó y ya son dependientes de ellos. Entonces, hoy en día el trabajador no tiene el ánimo vivendi de lo que tenía antes. O sea, si yo trabajo más, gano más. Así es. Si yo... Eso tenemos que agradecérselo a don Juan Manuel Méndez Osborne, ¿no? Traído de Chiclayo por Alan García, hecho vocal supremo y luego presidente de la Corte Suprema, que reventó el Poder Judicial asimilando a los trabajadores, cuando lo único que tenía que hacer es ponerles una terminal de la computadora. ¿Por qué? Porque se decía que cada juzgado tenía 4 secretarios. Así es. Y cada secretario tenía sus secretarios, sus asistentes, su procurador, su notificador, todo. Y no cobraban del Poder Judicial, cobraban por sus diligencias, ¿no? Ahora resulta que Juan Manuel Méndez Osborne dijo: no, el Estado, el Poder Judicial cobra las diligencias y a ellos más bien lo asimilamos y lo tenemos. Pero se infló malogró todo el Poder Judicial. No solamente se infló el sistema de personal, sino también hoy día se han creado organismos que están por encima inclusive de las funciones jurisdiccionales, como es la Gerencia General del Poder Judicial, que se involucra en casos jurisdiccionales. Entonces, esto conlleva a una reorganización de todo el sistema como lo era antes. Fíjate, ¿cómo es posible que el Poder Judicial esté en manos de tercerización cuando son delicados los casos? ¿Tercerización? Claro. Colmo, ¿eh? ¿Por qué? Porque las notificaciones, acuérdate que se las hacía el propio empleado, claro, el propio encargado de la sala o juzgado, y ellos eran responsables, pero hoy día no. Todo lo han tercerizado. No todo, yo no... Pero la notificación sí. Sí, eso sí. Sí, todas las notificaciones. Entonces, cuando eso lo debe tener la gente de planta, porque es de responsabilidad. Si no te llega una notificación a su debido tiempo, y justamente ese es el retraso que existe en el Poder Judicial, que lo dicen los diarios. Entonces, por eso es necesario una reforma de las leyes, una verificación si lo que está bueno o lo que está malo. ¿Para qué? Para que se reorganice y sea más efectiva lo que es la administración de justicia. Y doctor, no hay un ente, una organización, un organismo. Y la propia cabeza está mal percibida después de lo que está haciendo. No hay nada que pueda controlar. No, es que mientras no se reorganice el sistema, estamos... mientras no sea elegido el fiscal de la nación, no sea elegido el defensor del pueblo, no sean elegidos los jueces, vamos a seguir así. Bueno, menos mal que el juicio final va a ser sin abogados. Ese que lleva pela pelónica. Así es, ese va a ser sin abogados, porque lamentablemente pues, aquí en el Perú estamos como estamos en gran parte por culpa de los abogados. Bueno, no, y no estamos tocando también al Ministerio Público, que también lo citan acá Peláez, un tal Peláez. Sí, pues. Bueno, entonces imagínate tú cómo, y esto es grave, el Congreso ya debe de intervenir y citarlo para que respondan
¿no? Por estos hechos. Y ahí habla que Fujimori no sabía del Grupo Colina. Al menos no sabía lo que hacía, ¿no? Eso lo dice nada menos que un operador del sistema. ¿Ah? Un operador del sistema. Un operador del Grupo Colina, uno de los más importantes, como es Sosa Saavedra. Y eso está por escrito, ¿no? Con su firma y huella. ¿Y qué pasa acá? ¿Ah? Firma y huella tiene. Firma y huella digital. Bueno, nos gana siempre el tiempo Alejandro Rodríguez Medrano. Son las 9 de la mañana con 2 minutos. Nos tenemos que despedir. Y fíjate que acá dice, pues, y después con el fiscal Peláez. Entonces, y estando en casa de un periodista. Nada menos que sí, de Ricardo Uceda, que ha escrito el libro Muerte en el Pentagonito, ¿no? Pero esto también, no solo a la familia de Fujimori, sino a muchos militares les conviene que esto se aclare, ¿no? No solamente que se aclare, sino de que estos deben estar presos. Por eso, pues, se aclara y se va y a la es grave lo que han hecho. Esto es grave. Lo han protegido Ricardo Uceda con Laura Puertas y Laura Puertas. Y conocedor por lugar. Pero es necesario que se revise también su contrato, porque acuérdate que Ugaz, como procurador del Estado, inclusive ahí ya salió una resolución que dice que le deben de poner el 25% para los procuradores anticorrupción. ¿Cuándo ha habido eso? Cuando los procuradores dependen del Estado y el Estado es el que los subvenciona. No puede estar supeditado a que todo lo que es para ellos. Entonces pasen después a los demás procuradores también. Bueno, cuando tú entraste al Poder Judicial, ¿era negocio el Poder Judicial o era un trabajo? No, era un mérito haber ingresado al Poder Judicial. Bueno, hoy se ha convertido en un negocio. Muchas gracias, Alejandro. Al contrario, gracias más bien a ustedes y espero que nos escuchen. Bien, y la gracias. paciencia para poder mantenernos en onda. Así es, muy bien. Y eso es lo que buscamos aquí a través de tu participación, ¿no? Que el pueblo conozca sus derechos, conozca que hay una ley madre que está encima de todas, que esa es la Constitución, ¿no? Así que para eso estamos los miércoles con Alejandro Rodríguez Medrano, para que nadie pueda pisotear tus derechos.